El proyecto que vamos a presentar en esta ocasión va a ser el conversor de CDC Cook para el control de una máquina de C en 4 cuadrantes. El grupo está conformado por Camila Samaniego, Luis Pacheco y Francisco Tuapanta, quien les está hablando en este instante. Para este proyecto tendremos los siguientes parámetros que se van a hablar. Tendremos una pequeña introducción, la planta del sistema, el modelamiento del conversor, el modelamiento de la máquina de C, el control de lazo simple, el control en cascada, los resultados y las conclusiones. Los 4 cuadrantes que se van a controlar de la máquina van a ser los siguientes. Como podemos observar, hay 4 cuadrantes en función del torque o corriente de armadura y la velocidad angular. Se tiene que tener un control tanto en voltaje positivo o negativo y corriente, en un sentido o en el otro. La planta de nuestro sistema se puede observar en la siguiente diapositiva, en donde es el circuito del conversor, Cook, y también la máquina. La máquina que podemos observar es una máquina que se puede tener 500 voltios en armadura y trabaja 1750 revoluciones por minuto a plena carga o 9 amperios en la carga o la armadura. Y esta máquina se ha escogido ya que en Simulink es el modelo 3 con el que cuenta MATLAB. Además tenemos el pin ID de nuestro sistema, el cual es el motor o la máquina DC con el variador de velocidad, el sensor de velocidad y el sensor de corriente. Una vez hecho el circuito que se va a modelar, tendremos el conversor Cook y la máquina DC. Estos dos se van a modelar ya que el de acá es una resta para tener voltaje positivo y negativo. Aquí podemos observar el modelamiento matemático del conversor en función de lo que es el voltaje del inductor 1, la corriente del condensador 1, el voltaje del inductor 2, la corriente del condensador 2. Con esas 4 ecuaciones o estos 4 diagramas de bloques que se han realizado, se puede tener ya la planta de modelo no lineal. Como se había dicho antes, es una resta y tendremos voltaje positivo y negativo. Para lo que es el modelamiento de la máquina, usaremos el circuito característico de una máquina DC, en donde tendremos corriente de armadura y relacionaremos en función de la fuerza contra la electromotriz a la velocidad angular y lo que es ya el torque de carga. A continuación podemos verlo en diagrama de bloques, todo lo que se observa en el anterior circuito, teniendo en consideración que el modelo 3 de Simulink o la máquina que seleccionamos cuenta con estos parámetros de características tanto eléctricas como mecánicas. Para el control de lazo simple se ha realizado mediante una curva de reacción, mediante un modelamiento por Smith, en el cual se han tomado 2 puntos, el primero al 63.2% y el segundo al 28.3%, dándonos como resultado el modelo que se puede observar a continuación. Okay. Para la sintonización del PI, se ha decidido únicamente hacer un control PI debido a que nuestra variable de retardo nos provoca una mayor cantidad de oscilaciones y no nos permite tener una buena respuesta ante el estado estable en nuestra máquina debido a que la máquina no tiene un comportamiento lineal, para lo cual se ha ocupado 2 tipos de sintonización, que es el de Chien et al. Y el de Cohen y Kuhn. Para los dos se han realizado el cálculo de las constantes requeridas, que es Kc, Ti, P e I. De igual manera, se han realizado los cálculos de Kc y Ti para el segundo método de sintonización. Ok, para la implementación del control de lazo simple, es necesario recalcar que se ha realizado una referencia de velocidad debido a que nuestra máquina trabaja hasta las 2300 revoluciones por minuto. Se le ha incluido de igual manera un saturador para su velocidad. Para la velocidad vamos a tener nuestro primer controlador, nuestro primer método de sintonización, del cual de las revoluciones por minuto tenemos que pasar a unidades de radianes por segundo. Después este valor lo transformamos a voltaje.
Este valor va a entrar dentro de un control en el cual vamos a tener dos referencias para la saturación. Y esto va a permitirnos obtener la corriente de armadura y la velocidad para nuestro primer control, que es el de Chien et al. Y también se realizaría el mismo procedimiento para la sintonización mediante Cohen y Kuhn. En la parte de acá hemos realizado el análisis de errores tanto de ICE como de ISCO. Conociendo que la máquina no puede tener una velocidad instantánea por su comportamiento mecánico, se decide ingresar la velocidad por medio de una rampa de aceleración, obteniendo así las siguientes respuestas. Como se puede observar, esta es la respuesta de la corriente de armadura para los dos métodos de sintonización, que es el de Chien et al. Y el de Cohen y Kuhn. Se puede ver los cambios de referencia y las perturbaciones que existen en la carga. Como es visible, se puede observar unos sobrepicos bastante pronunciados, que a continuación podremos observar con el control en cascada cómo varían estas gráficas. Ok, para la velocidad de la máquina, de igual manera se realizaron cambios ante la referencia y cambios en las perturbaciones de la carga. Como podemos ver, no son muy significantes, pero de igual manera provocan una inestabilidad en el comportamiento de nuestra máquina. Ok, para el análisis de errores hemos realizado un análisis del índice absoluto del error, del índice al cuadrado del error y también del ISCO, en el cual se puede observar que el método de Cohen y Kuhn es el más acertado para nuestra aplicación actual. A continuación vamos a observar el control en cascada. Bueno, vamos a ver un poco sobre el control en cascada. Nosotros utilizamos para el control en cascada como lazo interno, en este caso corriente, y para el lazo externo la variable de velocidad. Listo, entonces para el lazo interno que utilizamos el control de la corriente, se hace el modelamiento por Smith, obteniendo así la planta, como la podemos observar aquí. Ahora sí, para poder obtener los valores, se debe trabajar la máquina bloqueada. Entonces, para un modelamiento de máquina bloqueada, lo que se realiza es abrir el circuito en la parte de aquí y obtener la corriente resultante. Y es con ello con lo cual podemos trabajar para el lazo de corriente. Ahora sí, para obtener la sintonización, nosotros aplicamos ¿sí? Lo que es el Chien et al. Y el Cohen y Kuhn. En este caso, nosotros obtenemos los valores, en este caso para KC y TI, por medio de las fórmulas de Chien et al. Y también KC y TI por medio de Cohen y Kuhn, para luego incrementarlas en el lazo interno de corriente. Las respuestas que podemos ver en la parte de aquí, Cohen y Kuhn en azul, ¿sí? Tiene un sobrepico bastante elevado, y Chien et al. Con una respuesta bastante aceptable. Más adelante vamos a observar cómo estos comportamientos cambian una vez implementado el lazo en control de cascada. Ahora sí, para el lazo externo utilizamos la velocidad, la variable velocidad. Entonces, en este caso también utilizamos el modelamiento de Smith. El modelamiento de Smith nos emite la siguiente planta, ¿sí? La aproximación que podemos ver aquí con el retardo. Entonces, una vez que obtenemos los valores por medio de Smith, nosotros podemos aplicar nuevamente los controladores de Chien et al. Y Cohen y Kuhn para obtener KC-TI de ambos. Una vez obteniendo los valores de sintonización, en este caso proporcional e integral, vamos a ir a implementarlos al lazo externo. En este caso, velocidad viene a ser nuestro lazo externo. Una vez implementados los dos, como se puede observar aquí, nosotros de la planta, en este caso del modelamiento de la máquina, vamos a obtener dos variables. La variable corriente de la armadura y también la variable velocidad para poder realimentar a nuestro lazo interno y a nuestro lazo externo.
El controlador de lazo interno de corriente, podemos observarlo en la parte de aquí, y el controlador al lazo externo, sí, lo observamos en la parte de acá. Ahora sí, tenemos la planta, sí, con control Check-Edal en la parte de arriba y control Cogen-Ikun en la parte de abajo. Se mide las señales de error de ambos controladores, que vamos a ver un poco más adelante. Ahora sí, el control en cascada, ya las respuestas en sí, se puede observar que la velocidad es bastante idónea en lo que es cuestión de respuestas y perturbaciones. Para la primera etapa podemos observar una rampa. Las dos tienen una respuesta muy similar, pero en la parte estable, al momento de ubicar perturbaciones en el sistema, uno de los mejores controladores, perdón, uno de los mejores controladores que tiene nuestro, en este caso, entre Check-Edal y Cogen-Ikun, es Cogen-Ikun. ¿Por qué? Porque los picos son mucho más bajos y podemos observar en los índices de error, ¿sí? Más adelante, que en efecto, Cogen-Ikun da mejores resultados que Check-Edal. Ahora sí, para nuestros resultados de corriente, en este caso de la armadura, vamos a hacer la comparación, en este caso, con el control simple y el control en cascada. Para el control simple, se puede observar que Check-Edal y Cogen-Ikun tienen unas buenas respuestas. Cogen-Ikun un poco de oscilaciones al momento de establecerse el tiempo de estabilización, pero aún así es bastante rápida su reacción. Ahora, si lo comparamos con el control en cascada, podemos ver que las curvas, en este caso, de estabilización, son un poco más suaves y aún así son tan rápidas como un control simple. En la parte de aquí, a simple vista, podemos ver que Cogen-Ikun tiene un tiempo de respuesta un poco más acertado, un poco más rápido que Check-Edal. Se escogió estos dos controladores justamente por su rapidez. Entonces, vamos a trabajar con los resultados de índices de errores. Para ello, utilizamos el índice absoluto del error, el índice cuadrado del error y el ISCO. Ahora, para el control en cascada, podemos observar que Cogen-Ikun es mucho mejor que el Cogen-Ikun de control simple. Ya sea en el absoluto o en el cuadrado. Entonces, podemos observar que el control en cascada es mucho mejor que el control simple. Entonces, en conclusión, en función de los resultados obtenidos, se puede concluir que el controlador sintonizado por Cogen-Ikun es un controlador más rápido y robusto que Check-Edal. Además, los sobrepicos que presenta son mínimos. Analizando la respuesta del lazo simple y control en cascada, se puede determinar que la respuesta del sistema es mejor en cascada. Tanto la respuesta de la velocidad como la corriente pueden demostrar este factor. Gracias.